Bienvenidos a Especiales Hoy. Hoy nos visita el presidente del Tribunal de Casación bonaerense, Mario Coan. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Queríamos hablar lo que tiene que ver un poco con la gestión del sistema judicial y más que nada, bueno, comenzar conociendo cómo está el tema de las resoluciones. Hay expedientes que están tardando en resolverse, ¿eso mejoró? ¿Cómo está la situación? Digamos, la situación del tribunal empezó a variar hace ya 5 años cuando nos integramos a este órgano jurisdiccional, el doctor Ricardo Maidana, el doctor Martín Ordoqui y yo, mediante un cambio en la conformación de las salas, se pasó de tener salas de 3 integrantes, eran 3 salas originarias de 3 integrantes, y en vez de agregar una cuarta sala, por lo que manda la ley, se hicieron 6 salas de 2. Eso generó que cada una de las salas tengan unos diálogos mayores entre los integrantes, se evitaron disidencias y eso empezó a generar un cambio en lo que fue la dinámica del tribunal. Hoy no tenemos infracciones o no se producen el vencimiento de los plazos contenidos en el Código Procesal. Recuerdo que al Tribunal de Casación se le da un plazo de 6 meses para resolver los expedientes, prorrogable extraordinariamente por otros 6 meses más, en virtud de que lo que se está revisando son ya las sentencias definitivas que dictan los distintos tribunales orales o las cámaras de apelación. Hoy por hoy podemos decir que la mayoría de las salas ni siquiera utiliza el mecanismo de la prórroga de 6 meses, salvo algún caso muy puntual. Nosotros quiero recordarles que estamos con 3 integrantes menos, productos de la partida del doctor Maíquez hacia la Cámara de Casación de la Capital Federal. A eso también quería ir y preguntarle concretamente cómo es trabajar con tantos cargos por ahí vacantes, ¿no?, en alguna de las salas. El 25% del tribunal hoy por hoy está vacante, ¿sí? Porque también faltan, por la jubilación de los doctores Allargues y Piombo, faltan 2 integrantes más. Esto hace que el trabajo tenga que repartirse entre menos jueces. Afortunadamente, insisto, esta es una estadística que maneja la Suprema Corte de Justicia, salvo alguna sala, como puede ser la sala segunda, que tiene un solo juez, el resto de las salas venimos cumpliendo, le diría, con el primer plazo de 6 meses, salvo algún caso de mayor complejidad que se prolongue. Doctor, ¿cómo se da el tema de los delitos que tienen que ver, por ejemplo, con el tratamiento de los temas de delitos informáticos o lo que es incluso violencia de género, que muchas veces hoy por hoy no está establecido un criterio que todas las salas manejen lo mismo? Con respecto a delitos informáticos, son muy contados los casos que llegan al tribunal. Sí hemos tenido, y hablo del caso particular de la Sala Cuarta, un claro caso de, terminó en abuso sexual, pero arrancó con lo que denominamos el grooming, vía el Facebook, donde un sujeto haciéndose pasar por un menor sedujo a una chica, y digamos que son nuevas tecnologías, nuevos aprendizajes respecto de qué son los filtros, cuáles son las condiciones de privacidad que uno firma. Va avanzando y avanza la tecnología, tiene que avanzar la legislación y tiene que avanzar la capacitación de los operadores judiciales. El otro gran tema de los nuevos que han aparecido en el último tiempo tiene que ver con la llamada violencia de género, y la discusión que se inició años atrás ya tuvo recepción legislativa. Esta es una problemática ya no es más incipiente, sino que está instalada, y sobre lo cual me permito señalar que hay diversos tratados internacionales que hablan de los derechos de la mujer, de evitar toda forma de discriminación en contra de la mujer, que puede ser no solamente física, sino que puede ser económica, puede ser psicológica. Y lo que es, como dato anecdótico, más loco de todos es, en una mentalidad occidental como la que tenemos nosotros, o
la mayoría de los países que solemos visitar, parece increíble que la Convención de Belém do Pará, llamada la CEDAW, que data del año 1979, establece en su preámbulo que los derechos de las mujeres son derechos humanos. O sea, esto aparece como impensable desde que la mujer no solamente que es un ser humano, sino que es más de la mitad de la población del planeta. Entonces, estos paradigmas que han aparecido también nos obligan a capacitarnos cada día más, establecer qué es la violencia de género y tener a la hora de resolver lo que se llama la perspectiva de género, ¿sí? Que es darle contexto a estas circunstancias. Y en este sentido, usted me decía recién, los operadores judiciales nos tenemos que capacitar. ¿Hay capacitaciones? ¿Cuáles son? Las capacitaciones vienen ofrecidas por las distintas universidades, convenios con otras entidades educativas. La actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Hilda Kogan, es una militante activa del tema de la violencia de género y permanentemente de las charlas que uno puede tener informales también con ella, nos exige que estemos atentos. Todo esto implica analizar los hechos con perspectiva de género, ¿sí? Con lo cual es importante asistir a estos congresos, estudiar, leer. Se ha hablado mucho en estos últimos meses de la modernización de la justicia. ¿Cuál es su opinión acerca de la digitalización de los expedientes, por ejemplo? ¿Esto agiliza un poco la justicia? Es fundamental. Yo diría que estamos ya transitando el primer cuarto del siglo XXI y hasta en algún momento dado va a terminar siendo anacrónico el trámite en papel. No solamente por el tema de recursos naturales, sino por la agilización y la facilitación que uno tiene en la vía por medio de los medios digitales. Todo esto es una corriente. Lo que no podemos pretender es cambiar todo esto de un día para otro. Hace unos meses lo escuchaba en una conferencia, hablando de un poco de la comunicación, de la justicia, y también hablaba de gestión en ese momento, de modernización, y hablaba también de los medios, la relación con los medios. Decía, bajar los fallos a la gente, por un lado, para que lo comprendan las personas también que están involucradas, y por otro lado también la comunicación con los medios. Allí, sí. ¿Cuál es su visión al respecto? Voy a repetir algo que no lo digo desde hace poco, sino desde hace tiempo. Los jueces en los tiempos modernos no hablan más solo por sus sentencias. Máxime cuando nosotros somos un poder del Estado que tenemos obligación de publicar nuestros actos, ¿no? Es un doble desafío. Me refiero a la comunicación en general. No solamente es comunicar para afuera y contarle a algún periodista qué es lo que quise resolver acá, sino la comunicación que yo llamo para adentro. Que la persona que está siendo condenada o absuelta sepa el porqué. Bien, la ley de protección a las víctimas, ¿cuál es su opinión al respecto? Está sancionado esto y hay una corriente tanto a nivel nacional como provincial. El cuerpo de abogados de la víctima por ley ya está creado. Lo que se busca es tratar de equilibrar la atención de los distintos actores que integran el proceso penal. Digamos que el único actor involuntario, el que no quiere estar en el proceso penal, es la víctima, ¿sí? Que ha sido traída por un hecho ajeno a su voluntad al proceso penal. Me parece que esto va en sintonía con una creciente corriente de asistencia a la víctima, que no sea más el sujeto olvidado, el convidado de piedra, al que se lo llama cuando se lo necesita. Yo tengo un solo tema que es importante y que me parece fundamental a la hora de definir qué roles y qué intervención le vamos a otorgar a la víctima. Y no es una regla, es una regla general y que
hay que analizarla en el caso por caso. No podemos confundir justicia con venganza. Lo que estamos notando muchas veces es que hay una confusión o se pretende una confusión de justicia con venganza. Entiendo que con una víctima no se puede hablar desde un ministerio como puede ser de seguridad, no le pueden hablar de estadística, porque si uno dice bajó el 10.000%, para esa víctima subió el 10.000%, porque es el 1 en 1.000.000. Cuando uno habla del 1 en 1.000.000 y habla con el 1 en 1.000.000, no se puede dialogar en esos términos. Pero está en los que somos ajenos, y digo ajenos en el sentido de que estamos imparciales para mediar entre estos dos intereses o estas dos fuerzas que se oponen, en forma fría, como un cirujano entra y tiene que operar a lo mejor a un chiquito, ¿no? Y que no puede dejarse influenciar. Lo que nosotros vemos de afuera es que muchas veces hay confusión de justicia con venganza. No todo homicidio es un homicidio calificado. No todo homicidio amerita la imposición de una pena perpetua. Muchas veces no falla la ley, fallan los operadores, ¿no? Entonces, muchas veces fallamos los operadores del sistema judicial, los que estamos dentro de él, pero también hay un rol del abogado, de asesoramiento, porque va a estar precisamente para asesorar a la víctima y no para hacer un uso indiscriminado de cualquier herramienta para perseguir no un fin de justicia. Doctor, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de Diario Hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos encontramos en el próximo Especiales Hoy. Hasta luego.